La mitología nórdica se refiere al marco mitológico escandinavo que se mantuvo durante y alrededor de la época vikinga, calle 790-1100. Con un mito de la creación en el que los primeros dioses matan a un gigante y convierten las partes de su cuerpo en el mundo, varios reinos que se extienden bajo el árbol de la vida Yggdrasil y la destrucción final del mundo conocido en el Ragnarok. El mundo mitológico nórdico es complejo y exhaustivo. Su panteón politeísta, encabezado por el tuerto Odín, contiene un gran número de dioses y diosas diferentes que eran venerados en costumbres integradas en la vida cotidiana de los antiguos escandinavos. Desgranar las capas de la historia para obtener una imagen detallada y precisa de los mitos, creencias y costumbres de la época vikinga no es tarea fácil, especialmente en una sociedad mayoritariamente oral como era Escandinavia en aquella época. Por tanto, solo disponemos de los puntos de los icebergs narrativos cuando se trata de los dioses nórdicos. Por un lado, tenemos algunas fuentes precristianas auténticas que conservan elementos de la mitología escandinava, sobre todo la poesía Edda, poesía de la Edda poética compilada hacia 1270, pero que probablemente se remonta a la época precristiana anterior al siglo X, y la poesía escáldica, poesía precristiana de la época vikinga escuchada principalmente en las cortes por los reyes y sus séquitos, conservada en manuscritos islandeses posteriores. El Codex Regius que se encuentra en la Edda poética contiene una colección anónima de poemas antiguos, entre ellos 10 sobre dioses y 19 sobre héroes, y aunque algunos de ellos narran mitos completos, la mayoría presupone, por desgracia para nosotros, que su público estaba familiarizado con el contexto mítico. Por otra parte, fuentes medievales posteriores, como la Edda prosaica de Snorri Sturluson, de c. 1220, y la Gesta Danorum de Saxo Grammaticus, compuesta unas décadas antes, reelaboraron las cambiantes, enigmáticas y ligeramente enmarañadas fuentes vikingas primitivas en relatos mucho más estructurados. La obra de Snorri es la principal razón por la que tenemos una idea de la mitología y los mitos nórdicos en su conjunto, pero también debe leerse de forma crítica, ya que escribió desde un contexto cristiano. Sin embargo, la poesía Edda y escáldica más antigua refleja mejor el papel dinámico e integrado que desempeñaba la mitología en las sociedades de la época vikinga. El carácter integrado del entramado mitológico nórdico en la vida cotidiana queda delatado por la palabra siur, que significa costumbre, el concepto más parecido a la religión que tenía el nórdico antiguo. Por supuesto, es difícil precisar en qué creían exactamente los vikingos con respecto a todos estos dioses nórdicos y al mundo en el que vivían. Sin embargo, las pruebas arqueológicas ayudan a entrever la devoción personal a dioses específicos con los que se sentían vinculados, y las costumbres y rituales que los acompañaban formaban parte de la vida cotidiana. Las fuentes también dan la impresión de que los dioses nórdicos tenían una personalidad propia y diferenciada, más que unos dominios grabados en piedra. En un sentido más amplio, los dioses también eran venerados e invocados por toda la comunidad. Los lugares de posible actividad cultural, por ejemplo, pueden identificarse por la aparición del nombre de un dios en los topónimos, como en el caso de Froslunda, la arboleda dedicada al dios Frey. Las fuentes también insinúan la existencia de ciertos focos. Según Adam de Bremen, que escribió su relato, basado en rumores, hacia 1070, había un gran templo en Uppsala, Suecia, que albergaba imágenes de Thor, Odín y Frey, a los que se sacrificaba en épocas de hambruna o enfermedad, guerra o cuando se celebraban bodas, respectivamente. Cuenta que cada 9 años la gente se reunía allí para soltar sus largas trenzas vikingas durante un gran festival en el que se sacrificaban humanos, caballos y perros, cuyos cuerpos colgaban de los árboles de la arboleda sagrada. Aunque el registro arqueológico no avala la existencia de un templo propiamente dicho, se han encontrado restos de otros edificios, entre ellos una gran sala, que data de entre los siglos III y X. El lugar que ocupaba la mitología nórdica en las sociedades vikingas presentaba, pues, diversos aspectos.
En palabras de Anne-Sophie Graslund, la religión nórdica antigua no debe considerarse un fenómeno estático, sino una religión dinámica que cambió gradualmente con el tiempo y que sin duda tuvo muchas variaciones locales. 56. La antigua Escandinavia era un mundo en el que abundaba la creencia en poderes divinos, y todos ellos tenían sus propios atributos y funciones. La cosmovisión nórdica solo cambió gradualmente con la incipiente influencia del cristianismo, que se hace patente hacia la segunda mitad del siglo XI. Incluso entonces, como los vikingos eran politeístas, simplemente añadieron a Cristo a su ya larga lista de dioses, y las diferentes costumbres y creencias convivieron durante un buen tiempo. La cosmovisión nórdica, tal como podemos apreciar la mejor de las diversas fuentes, se reduce a la siguiente idea general. Había 4 fases: el proceso en el que se creó el mundo, y todo lo que hay en él, una fase dinámica en la que se inicia el tiempo, la destrucción del mundo en el Ragnarok, y el surgimiento de un nuevo mundo del mar. Según Snorri, antes de que existiera nada, existían los reinos opuestos del helado Niflheim y el ardiente Muspelheim. Aunque aparentemente separados por el vacío de Ginnungagap, el frío y el calor se expandieron hasta encontrarse, y el fuego de Muspelheim derritió el hielo, del que surgieron 2 figuras supuestamente empapadas, el gigante Ymir y la vaca Umla. Al lamer el hielo, Aumla descubrió a Buri, antepasado de los dioses, cuyo hijo Bor se unió a la giganta Vestra para engendrar a los primeros dioses, Odín, Vili y Ve. Estos 3 se aprovecharon del tamaño de Ymir para matarlo y utilizar sus restos para crear el mundo, la tierra de su carne, el cielo de su cráneo, las montañas de sus huesos y el mar de su sangre. La primera pareja humana, Askiembla, se formó a partir de 2 árboles o trozos de madera. Con la aparición de los humanos comienza una nueva fase, el tiempo ha empezado, y todos los dioses y demás criaturas y sus respectivos reinos están fuera haciendo sus cosas hasta el Ragnarok. El árbol de la vida Yggdrasil, el eje del tiempo y el espacio, se alza en el reino natal de los dioses, Asgard, mientras que sus raíces abarcan todos los demás reinos, incluido Midgard, donde residen los humanos, y la morada de los gigantes, Jotunheim. Un dragón de la muerte llamado Nidhogg muerde dichas raíces, mientras que las 3 hadas, conocidas como Norns, hilan los destinos de las vidas humanas en la base del árbol. Por si un árbol gigante no fuera suficiente, el mar que lo rodea está habitado por la serpiente de Midgard, un monstruo que se retuerce y enrosca alrededor del mundo. Con el tiempo, estas condiciones mundanas bastante agradables se convierten en una bola de nieve y culminan en el Ragnarok, el destino final de los dioses, cuya fuente principal es la saga Voluspa del siglo X. Comienza con un invierno terrible. La tierra se hunde en el mar, el lobo Fenrir se desata y devora el sol y, como la gota que rebalsa el vaso, el poderoso Yggdrasil tiembla y el puente Bifrost, la vía rápida entre Asgard y Midgard, se derrumba. Comprensiblemente conmocionados, los dioses celebran un consejo de emergencia para prepararse para la batalla contra los poderes del inframundo, que se acercan. Odín lucha contra Fenrir pero cae, tras lo cual el dios Vidar lo venga, mientras que Thor destruye la serpiente de Midgard pero sucumbe a su veneno. Los dioses y sus enemigos mueren a diestro y siniestro, hasta que el gigante Surtur se vuelve pirómano y enciende el fuego del mundo que lo destruye todo. Por suerte, al estilo del ave fénix, la destrucción no es el final. Siguiendo una concepción cíclica del mundo, surge uno nuevo, no de las cenizas, sino del mar. Solo quedan en pie un puñado de dioses, pero el nuevo mundo contará con una nueva generación de dioses, así como con la humanidad, para vivir felices para siempre. Los dioses se dividen en 2 familias. En primer lugar, está la gran familia de los Aesir, relacionada principalmente con la guerra y el gobierno, que en la práctica también se utilizaba como término general para designar a los principales dioses. Incluye a personajes notables como Odín, Thor, Loki, Baldur, Hodr, Heimdall y Tyr. En segundo lugar,
La familia Vanir, más pequeña, contiene dioses de la fertilidad como Njord, Freyr y Freyja. A pesar de que todos ellos viven en Asgard, no siempre están de acuerdo, lo cual es difícil si se tiene en cuenta que Odín solo tiene un ojo. De hecho, se enfrentan hasta el punto de entrar en guerra, pero intercambian rehenes después de hacer las paces y fusionan sus familias mediante el matrimonio. Se ha argumentado que el contraste entre los Aesir y los Vanir tiene su origen en las oposiciones de la sociedad vikinga, ya que los Vanir, centrados en la fertilidad, las buenas cosechas y el clima, eran populares en las comunidades agrícolas, mientras que se consideraba que los Aesir aconsejaban a los reyes, los señores y sus guerreros en cuestiones de guerra y gobierno. Por ello, la paz alcanzada al final de las guerras Vanir podría reflejar la idea de que la sociedad solo podía funcionar mediante los poderes combinados de ambas clases sociales. Por último, además de estas dos clases divinas, también existían deidades femeninas conocidas como Disir, populares en el culto privado, Alfar, elfos, Gnar, gigantes, y Dvergar, enanos, suficiente para mantener ocupado a todo el mundo, seguro. La mitología nórdica ofrece un mundo muy rico en el que perderse.